¿Es piedras o escombros? ¿Saben lo que son piedras? Sí, más vale. No estoy hablando de las piedras tipo cascotes, tipo guijarro, como dicen los gallegos, sino estoy hablando de rocas, pedazos de roca que se pueden transponer o se pueden usar para construir algo. Cuando hablo de escombros, hablo de cosas que se rompieron, se hicieron pedazos, que eran antes una edificación, una construcción, la que haya sido, pero algo la dañó, la rompió y se convierten en escombros. La palabra escombros significa eso, pedazo de algo que estaba edificado. Pero la idea de la palabra piedras, que yo estoy usando en este momento, estoy hablando de algo que tiene el tamaño para construir algo. Pueden ser más pequeñas o más grandes. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque hace poco leí una historia que hay en la Biblia, real, verdadera, en un momento muy especial del recorrido del pueblo de Dios Israel en la antigüedad, cuando fue sacado libre de Egipto e iba a la tierra prometida. Después que fallece Moisés, el líder, es reemplazado por otro líder que fue formado por Moisés, que se llamaba Josué. Este Josué le tocó hacer la parte más dramática de lo que Dios había prometido al pueblo de Israel, que era conquistar la tierra donde ellos iban a vivir, donde la promesa de Dios se iba a hacer real. Pero antes de entrar a esa tierra, se encontraron con una limitante, con un río natural que se llama Río Jordán, que era el que dividía una zona de la otra, como que era el paso obligado donde ellos tenían que entrar a la tierra prometida. Si me siguen la figura, pasar por un río, muchas personas en aquella antigüedad no había los medios suficientes para hacerlo. Pero en medio del pueblo de Israel, bajo el mandato de aquel varón llamado Josué, estaba Dios, por medio de su espíritu, dando ciertas directivas y diseños y formas para que eso se produjera. Y una de las cosas que Dios le pidió a Josué fue que organizara un cruce sobrenatural, porque la intervención de Dios iba a ser un milagro, y todo milagro que viene de Dios es sobrenatural. Era que ese río se iba a dividir, se iba a secar, y que la gente iba a pasar por medio de ese río para llegar a la otra orilla. Para que eso sucediera, Josué le tuvo que pedir a los hijos de Leví, a los levitas y a los sacerdotes, que portaran el arca de Dios, que era como un cajón grande, quizá como esta mesa, que se llevaba con 2 varas, símbolo de la presencia misma de Dios. Cuando ellos entraran, o sea, había 4, 2 de cada lado, como si llevaran un cajón con unos palos. Esa era el arca, cubierta de oro. Entraron al río Jordán, dice que el río Jordán se empezó a dividir. Eso es sobrenatural, eso es poder de Dios. Amén. Y ellos llegaron hasta ahí. Dice, y ustedes se van a quedar en el medio. El río se va a separar por completo de punta a punta, y ustedes se van a quedar en medio del lugar del río, del lecho del río, parados con el arca hasta que pase todo el pueblo hacia el otro lado. Y entonces Dios, de una manera muy específica, muy personal, le pide a Josué que cuando pasen todos, elija de cada tribu, que eran 12, de cada familia, 12 varones, que volvieran con él alrededor de donde estaba el arca y que juntaran piedras. Que cada uno eligiera la piedra que mejor le pareciera. La más grande, la más chiquita, la más bonita, la como sea. Que eligieran cada uno su piedra. Una vez que pasaran eso, ellos fueran hasta allí con esas piedras a la orilla, una vez pasado del otro lado,
Y Josué tenía que juntar sus piedras. Era una cuestión particular de él. Pero lo más interesante que yo quiero que no se pierda de esta historia son las piedras que esos 12 muchachos, varones de aquella época, llevaron hacia el otro lado. Entonces Dios dice que una vez que ocurriera eso, los sacerdotes con el arca volvieran hasta la otra orilla y el mar volvía a su punto normal. Seguía como estaba siempre. Fue eso lo que ocurrió. Una vez que juntaron las piedras, Josué tomó sus piedras, dice que los sacerdotes llegaron a la otra orilla y el río volvió a su cauce normal. Pasaron milagrosamente, bajo la presencia de Dios, hacia la otra orilla. Pero había una directiva. Capítulo 4 de Josué, te puede leer esta historia que estoy contando. Entonces él dice, con esas 12 piedras yo quiero que hagan un memorial, se construya un monumento. Un memorial y un monumento son palabras parecidas, son sinónimos entre ellas. Y quiero que lo hagan aquí, lo construyan de este otro lado de la orilla. Para que una vez pasados los años, los hijos de ustedes o las generaciones venideras que vean ese monumento, ese memorial, sepan lo que hicieron, qué es lo que pasó. Eso va a quedar ahí, como testimonio de generación en generación, que los hijos de Israel habían comenzado a conquistar su tierra y que habían pasado milagrosamente, acompañados por la presencia de Dios, con aquellas piedras. ¿No se podía haber juntado piedras de otro lado en vez de sacar del río? No, porque no había. Toda aquella zona donde se cruzó todavía existe, el lugar histórico está, es real. Las piedras eran de las que estaban en el lecho del río, que durante muchos años habían sido arrastradas y depositadas en aquel lugar. Los quiero llevar hoy. Si Dios nos pidiera a nosotros hoy que construyamos un memorial de piedras, ¿tenemos piedras? ¿Tenemos piedras para construir un memorial? ¿Qué es lo que tenemos? Si alguien camina con Jesús, si alguno de nosotros tenemos la convicción de que de alguna manera nos ha acompañado siempre la presencia de Dios en malos momentos, en situaciones angustiosas, en buenas temporadas, en cosas que queríamos lograr, o en cosas que tuvimos experiencias, Dios estuvo con nosotros. Deberíamos haber recogido en algún momento una piedra de testimonio. Pero es tan fácil olvidar. Es tan fácil pasar por alto los milagros y las maravillas que Dios ha hecho sobre nuestra vida. Vivimos en un mundo tan olvidadizo, tan poco apreciable de su historia, de sus eventos. Festejamos hoy la independencia. ¿Cómo la festejamos? Caminamos un rato, dimos una vuelta a las escuelas, un poco de domada, un choripán, un fernet, una coca, un vino, una cerveza y para las casas. ¿Qué se les dijo a los chicos en su evento de protocolo, de recordar las piedras que recogieron aquellos viejos en la casita de Tucumán, como se dice, ¿no? Así nos va como país, ¿no? Así tenemos una visión clara de lo que queremos construir como ciudadanos. No es extraño que nos pasen las cosas que nos pasan. No es extraño de que perdamos el interés de algún día ser llamados por Dios y dejar una herencia memorial a las generaciones venideras.
para que valoren, para que aprecien, para que cuiden, para que hagan productivo, para que lo hagan mejor que nosotros, lo que nosotros no pudimos hacer. Amén. Pero hoy nos toca hablar a nosotros como seguidores de Jesús, no como ciudadanos de una gran nación como es la Argentina. Es preciosa la Argentina. Tuvo en el corazón de Dios. Dios tenía un general Villegas. Dios tenía un 2023, 9 de julio. Una fecha como hoy, con una palabra, pero con una pregunta. ¿Qué hay en nosotros? ¿Piedras o escombros? ¿Qué cosas producen escombros? Muchas. Si hablamos de las generaciones, hasta el bisabuelo, no vayamos más lejos de nuestros pasados. ¿Conoce la historia de su bisabuelo? ¿Conoce la historia de su abuela? ¿Cuál es la historia de tus padres? ¿Qué hay? ¿Piedras o escombros? En muchas, tristemente hay mucho escombro. Separación, violación, abandono, dolor, peleas, odio, rencores. Hay mucho de eso. Una casa hermosa, un matrimonio hermoso, una familia hermosa, con hijos hermosos, con un futuro hermoso. Se construye con tanta pasión, con tanto amor, con tanto anhelo. Se lo lleva adelante. Pero de la noche a la mañana se convierte en escombros. Todo se reduce a nada. Gente que construyó un capital, que hizo grandes cosas pensando de que iba a pasar un bien, pero tenía la gana de dejárselo como herencia a sus hijos. Cuando sus hijos lo reciben, lo único que hacen es de todo eso que hizo ese viejo, o que recibieron de ese abuelo o de esa abuela, que se rompieron el lomo para hacer algo que le quedara a esas generaciones, la envidia, la codicia, la avaricia, los rencores, las habladurías, los odios entre hermanos hacen que se convierta todo en escombro. Se pelean por un triste terreno, por la herencia del abuelo, por un coche. Los hijos le hacen juicio a sus padres, los padres le hacen juicio a sus nietos. Divorcio, ni hablemos. Ni hablemos. Todos escombros. Pero hay gente que camina en medio de eso, que va aportando la presencia de Dios como aquella arca, donde se abren caminos donde no hay caminos, donde se puede comprobar que hay algo que no es natural. ¿Cómo haces vos para que una mujer soltera críe 3 hijos y salgan tan buenos? Le dijeron a mi mamá. El que le está hablando no es tan bueno. Pero que pudo seguir caminando en medio de este mundo bajo una certeza. Alguien construyó un memorial bajo una directiva de Dios y juntó piedras, que fue mi abuela en oración, en ayunos, en clamores, y plantó una palabra. Esa palabra estaba en una cajita de plástico que todas las noches iba a morar a la pieza de la abuela. Eran cartoncitos con versículos, las perlas, las promesas. Antes de acostarnos, cerrábamos y nos sentábamos los 3, mi abuela, mi mamá, bajo la luz de una vela, a cantar coritos, para después orar, leer una promesa, y desde un lugar u otro, de 2 piecitas muertas de frío, algunas noches, decíamos en voz alta antes de dormirnos: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Yo caminé bajo esa virtud.
Sigo caminando bajo esa virtud y estoy criando un hijo bajo esa virtud y le estoy transmitiendo a un nieto la virtud. Quiero construir un altar de piedras. Para que un altar de piedras no sea destruido y permanezca, tiene que tener la piedra del ángulo. Amén. ¿Quién es la piedra del ángulo? Jesucristo, la roca eterna. Amén. Si vos ponés a Jesucristo como fundamento de tu vida, lo más grande que vas a tener es el fundamento donde no vas a ser conmovido por nada. Amén. Si vos portás esa piedra, la piedra la identificás, porque hay muchas piedras para edificar algo maravilloso delante de Dios. Pero si esa piedra fundamental, la cabeza del ángulo, es la piedra fundamental, no está, en algún momento todo se derrumba, se cae. Amén. Pero si está esa piedra, hay muchas otras piedras que la hacen fuerte, que edifican una historia, edifican un propósito, edifican un destino, marcan un comienzo, hablan de cosas poderosas que se van a lograr, porque sabe que ese lugar es el fundamento de su vida. Amén. Ahora yo quiero hablar del momento específico en que Dios le pidió a Josué que hiciera aquel memorial. Era antes del cumplimiento de la promesa. Era antes del inicio de la conquista más grande que jamás nunca se iba a hacer de una manera sobrenatural. Y el que estaba del otro lado llevó sus propias piedras. ¿Por qué Josué llevó sus propias piedras? ¿Por qué él lo tuvo que hacer? Dios no le dijo, vos llevá tus piedras. No le dijo eso, pero él juntó sus piedras. Porque él había estado del otro lado de la historia, donde un tiempo hubo un montón de gente que dijeron, si nosotros vamos allá vamos a morir. Pero Josué y Caleb, él es ahora líder de aquella congregación, él sabía una cosa, si Dios lo dijo, yo lo voy a lograr. Aunque todos digan que no, yo voy a lograr y voy a poner mis propias piedras. Amén. Así que Josué llevó las suyas. No eran muy grandes porque no podía venir y llevarse todas. Fue un momento muy especial. Los dos se juntaron sus piedras. Ya está, usted tiene la suya. Él juntó las suyas. Dice, juntó un montón. ¿Cuáles pudo haber juntado Josué? Las que el tiempo de la espera le demostraron que esperar en Dios vale la pena. Amén. Cuando una palabra de Dios no se cumple en nuestra vida, cuando los beneficios que nos pregonan de la gloriosa presencia sobrenatural de Dios no se hace real en nuestra vida, sino que todo se atranca, todo se detiene. Cuando sabemos que podíamos haber logrado, pero el diablo metió su cola, lo decimos así. Parecemos que no tenemos más oportunidad. Nuestra oportunidad ha desaparecido. Pero aquel varón, Josué y Caleb, esos dos varones, fueron los únicos que mantuvieron viva su esperanza. Va a llegar el día, va a haber una fecha. Yo sé que voy a estar del otro lado. A mí me va a tocar lo mío. Dios me dijo que me lo iba a tocar y se lo va a transferir a sus hijos. Amén. Por eso él construyó su propio memorial de piedras. Estaba el memorial de las 12 piedras de los hijos de Israel, pero había uno más chiquito, casi insignificante al lado. Ese era el de Josué. Amén. Hay una gran historia para escribir, hermanos. Hay una gran historia que tenemos que dejar escrita en piedras. Piedras visibles, piedras inconmovibles,
Piedras que el tiempo no las puede borrar. Pasarán los años, pasarán los siglos, venga lo que venga. Esas piedras quedarán como testimonio. Cuando se mire para atrás, cuando alguien venga a ver algo, se va a ver que hay un testimonio. Dios estuvo con estas personas por haberle creído a Dios. Amén. Los que han creído a Dios no son avergonzados, dice la Biblia. Pero vivimos momentos de angustia que nos avergüenzan. Si hay algo que a Jesús le hizo dolor en su corazón, era la vergüenza de morir en la cruz. La Biblia lo dice, a causa de la vergüenza. Pero si usted lee allí en Hechos 12, en Hebreos 12, dice que cuando él miró, puso el gozo por delante. Amén. El gozo que no tengo, pero que está por delante. Las lágrimas que se me caen, las angustias, el dolor, la soledad que estoy sufriendo. No porque sea viudo, no esa soledad. Sino esa soledad que sintió aquel varón de Dios, Elías. Solo yo he quedado, Señor. Solo yo he quedado. Todos te dieron la espalda, todos juegan con su vida espiritual. A nadie le importa venir a orar, a nadie le importa buscar el Espíritu Santo, a nadie le importa hablarle a sus hijos de la grandeza de Dios, a nadie le importa tener un momento en la presencia de Dios. Prefieren otras cosas, Señor. Me siento solo. Dios dijo, no estás solo, porque hay otros que vienen juntando piedras detrás tuyo, pero tú mira lo que está delante. Las piedras que Josué construyó, con esto voy terminando, no fueron para mirar el pasado, sino para ver el gozo de la conquista que estaba por delante. Para ver cómo los muros de Jericó iban a caer. Para ver cómo los gigantes iban a ser derrotados. Para ver cómo la tierra que todo mientras ibas pisando, avanzando, te pertenece a ti. Amén. ¿Por qué? Porque Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas, Dios estará contigo. Pero esfuérzate y sé valiente. Deja de quejarte. Escombros de quejas. Escombros de quejas. Escombros de dudas. Escombros de incredulidad, de puras declaraciones. Dios a mí no me escucha. Dios no me... ¿Por qué permite esto? Puras quejas. Hay que empezar a levantar piedras. Y la piedra más importante que tenemos que levantar hoy y plantar en nuestra vida es la cabeza del ángulo. Se llama Jesucristo. Amén. Ahí en Jesucristo, no en la iglesia Redil de Cristo. No en la iglesia evangélica. No donde está el pastor San Felipe. No es ese el lugar. El lugar está en Jesucristo. En ese nombre que es sobre todo nombre. Ahí tienes que construir tu fe. Ahí tienes que construir tu casa. Ahí tienes que construir tu destino. Ahí tienes que construir tus negocios. Ahí tienes que construir el carácter de tus hijos. Ahí tienes que construir el futuro de tus hijos. En el fundamento que es Jesucristo. Él es la piedra, la roca eterna. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre mí, dijo Jesús. ¿La puedes identificar a la roca? ¿O te parecen todas las cosas lo mismo? Qué feo es cuando no podemos identificar, ¿no? Cuando miramos son solo piedras, nos parecen todas iguales. Un montón de escombros. La piedra que es Jesucristo es única. Tiene una sola forma. Brilla. Es poderosa. Dan los ríos contra la piedra y no cae. Amén. La piedra de los siglos que permanece para siempre. Amén. La piedra que no cae, la piedra que no se mueve. La piedra que no puede ser cambiada. La piedra que tiene que estar en nuestro corazón. Amén. Piedras o escombros.
¿Qué es lo que tienes, hermano, para construir? ¿De qué está hecho tu altar? Tu memorial. Para muchos, con esto termino, de nosotros, tristemente, venimos a la piedra que es Jesucristo cuando tenemos problemas, cuando nos sentimos mal, cuando las cosas no nos salen bien. Entonces el último recurso que nos queda es ir a Jesús. Pero no vamos a Jesús, venimos al templo, venimos al recinto. Y nos quedamos ahí sentados. Le digo, lo quedamos porque yo lo he hecho muchas veces, sin saber que de aquí me podía volver con la piedra de las piedras, con Jesucristo. Amén. Vine y hice una visita. Miré la piedra, la conocía la piedra. Ah, esa es la piedra. Sí, mirá vos, el pastor siempre tiene razón. No, el pastor no tiene nunca razón. Lo único que quiero decirte como siervo de Dios, como pastor que me consideras, es de que no vengas más a este lugar y no te lleves la piedra para construir tu memorial de este día. Amén. Porque hemos transcurrido todo un día sabiendo, el Señor nos guardó, nos libró del mal. Mirá lo que anda haciendo el diablo. Menos mal que oró hoy el pastor. Veo, Señor. Sí, el Señor va a hacer grandes milagros porque los que confiamos e invocamos su nombre, Él hace milagros. Amén. Pero no solo hoy tenemos que invocar el nombre del Señor. Lo tenemos que hacer esta noche antes de dormirnos, mañana cuando nos levantamos y durante todo el día. Y cuando cerremos el día, habiendo pasado el gran mundo en seco, porque la presencia de Dios hay con Dios, no nos olvidemos de volver allí, al lugar de la presencia y llevarnos la piedra. Amén. La piedra que es Jesucristo. Amén. La palabra de Jesucristo. Jesús dijo que debemos construir nuestra vida sobre el fundamento de las cosas que Él enseñó, su palabra. Amén. El que me ama, mi palabra guardará. No sobre mis opiniones, no sobre lo que me gustó escuchar, no sobre lo que hice bien, sino sobre la palabra. Una palabra. Jesús, quedaron registradas las enseñanzas de Jesús. Están todas escritas en cualquier Biblia. Usted puede tener, sin comprar un libro, puede tenerla en su celular. Lea esas palabras de Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados son cuando sientan que hablan mal de ustedes, mintiendo. A ustedes eso le produce gozo. Amén. No termines enojado porque hablan mal de ti. Porque escuchás habladurías que sabes que no es verdad contra tu esposa, contra tu hijo, contra tu negocio. En algo debe estar, por eso le va bien. ¿Sabes por qué me va bien? Porque tengo mi vida puesta, fundamentada en Jesús y en su palabra. Amén. No, parece que están protegidos por algo ustedes. Sí, por el nombre de Jesús estoy protegido. Amén. Piedras. Pero la piedra más difícil de llevar cada día es la piedra de la obediencia y la humildad. No se consiguen muchas piedras de esas, pero cuando vas a la presencia de Dios, alrededor del arca hay muchas piedras de humildad y de obediencia. Amén. Carga la piedra de la humildad y de la obediencia y tu vida va a ser indestructible, va a ser edificada y va a permanecer por generaciones. Cuando mires para atrás y preguntes, mi abuelo era el pastor San Felipe, cuando mis bisnietos vean, era re loco. Un pobre tipo, sí. Pero alguien que quiere edificar su vida sobre el fundamento verdadero que es Jesús. Póngase de pie en esta noche. Si hay escombros en su vida nada más,
no siga construyendo por su propia cuenta. Porque si Jehová edifica la casa, el perseverar de la gloria y la presencia de Dios será constante. Pero si edificamos en nuestra casa sin que sea edificada por Dios, en vano trabajan los que trabajan. Algo la va a romper. No sé qué pasó con mis hijos, no sé qué pasó con mi matrimonio, no sé qué pasó con mi ministerio. Déjame revelarte qué es lo que pasó. Te faltó el fundamento, que era Jesús.